indicando el voltaje que suministra la fuente. Aquí lo ideal, pues, es acompañar a la fuente de corriente con una resistencia en paralelo para garantizar o para que la persona que cheque la sustitución sepa que en esa rama se genera un voltaje. ¿Sí, más o menos? ¿Sí me explico? Ah, sí. Sí, como el último, ¿verdad? Sí, es correcto. Ok, veo que aquí también se hizo lo mismo. ¿Sí? Se calculó el voltaje y se sustituyó por una fuente de voltaje, pero a ver, la pregunta es, ¿esta rama suministrará la corriente de 3 amperes? ¿Sí suministrará la corriente de 3 amperes? 45 entre 15. Ok, sí está suministrando los 3 amperes. Y luego tenemos este otro circuito, ok, es parecido al pasado. 5 volts, no, 15 volts, 1 miliamper. Caray, como que este no sé si esté bien. Si se supone que la rama suministra 45, ¿no? 45 volts. Y aquí solo hay 15. José María, ¿por qué esa sustitución? Porque la calculé la tensión que caía en R1. Hice la resta, bueno, hice la R total. Luego yo saqué la I total del circuito. Luego saqué la tensión que cae en R de 2 kilos. Me salió 15 volts. Y como es la misma que cae en la resistencia que está en A y B. Pues es que sí hay como que cierta diferencia, ¿no? Con este de acá. Como que uno de los dos lo calculó diferente. Vamos a determinar rápidamente. Son 7 y 8, 15. 15 en paralelo serían 7.5. Un divisor de voltaje para 7.5. Pues mira, por lo que veo, los 45 es en el punto A y B. Entonces esos 15 como que están mal, ¿no? En realidad entre la rama A y B sí son 45, no 15. Son 45. Ajá. ¿Esos 15 de dónde los sacaste? Es que estoy multiplicando 2.5 por 6 miliamperes. Creo que ahí es donde estoy mal. Porque es la corriente que fluye por donde llega a R de 2.5. Sí, hay que corregir esa parte porque sí, en efecto, en la rama AB hay 45 volts. Sí. Bueno, hay que checar eso nada más, ¿no? Acá. Ok, sustituyeron por una fuente de corriente. Luego acá también fue una de voltaje. Bueno, está bien, nada más ahí sí les hago la observación. Ok, aquí sí la compañera pues ya colocó que está la fuente de 45 con una corriente de tanto, ¿no? Va, bueno, muy bien. Entonces, sí, nada más les hago la observación de que, pues bueno, sí de preferencia acompañen la fuente de voltaje con una resistencia, igual la fuente de corriente, ¿no? Bueno, vamos a terminar la clase de hoy. ¿Mande? Adelante. Ajá.
Pedro. ¿Este es tu circuito? Sí, está bien, porque pues el ejercicio pedía sustituir la rama AB. Había que cambiarla, ¿no? Pues el cambio es válido el que hiciste. Está bien tu ejercicio. Sí. Ok. Profe, ¿puede repetir por qué se debe colocar aparte una resistencia? Ok, sí, mira, aquí por ejemplo en estas ramas que se colocaron, la manera de ejemplo de la sustitución, el colocar a la fuente sola no está mal porque se está indicando el voltaje y la corriente que fluye, pero comúnmente ¿sí? Para asegurar que sí está fluyendo la corriente deseada, se coloca una resistencia. O sea, aquí se toma por hecho de que la fuente tiene una resistencia interna que genera una corriente de tanto. Y lo mismo pasa con la fuente de corriente, ¿no? Se asume que hay una resistencia interna que genera un voltaje de tanto. ¿Sí? Pero cuando no conocemos la capacidad de la fuente, lo ideal sería, si yo coloco una fuente de 6 volts, la voy a acompañar con una resistencia en serie para que genere la corriente deseada, ¿no? Lo mismo ocurre cuando coloco la fuente de corriente, acompañar de una resistencia en paralelo para asegurar el voltaje deseado. O sea, lo que voy es de que por sí solo el circuito, si aquí ustedes no indican que esta fuente está generando los 3 amperes, al hacer los cálculos, pues quizás la persona que vea esta sustitución, pues no le va a dar el circuito, ¿no? ¿Sí, más o menos? Sí, ya, gracias. Bueno, entonces ahora sí vamos a pasar al último teorema, que ya es bien cortito, miren, nada más es este pedacito. Es el teorema de reciprocidad, y este teorema se aplica solo a redes de una sola fuente. Por consiguiente, es un teorema que no se utiliza en el análisis de redes de varias fuentes descritas. Dice que el teorema establece lo siguiente: la corriente I en cualquier rama de una red producida por una sola fuente de voltaje E en cualquier otra parte de la red será igual a la corriente a través de la rama en la cual se localizaba originalmente la fuente, si la fuente se coloca en la rama en que se midió originalmente la corriente. En palabras más simples, la localización de la fuente de voltaje y la corriente resultante pueden intercambiarse sin que cambie la corriente, ¿sí? El teorema requiere que la polaridad de la fuente de voltaje tenga la misma correspondencia con la dirección de la corriente de la rama en cada posición. En palabras todavía más simples, el teorema establece que si yo tengo una fuente de voltaje y determino la corriente en algún punto del circuito, yo puedo invertir estos elementos, o sea, la fuente, pasarla a donde yo determiné la corriente, y ahora determinar la corriente donde estaba la fuente, y el resultado deberá de ser lo mismo. ¿Sí? ¿Sí han escuchado sobre este teorema? ¿Sí lo han aplicado en algún momento? Yo en lo personal no. Bueno, entonces miren, para que vean que sí se cumplen, lo que vamos a hacer ahora es este circuito de acá. ¿Sí? Aquí yo coloqué el original y coloqué el circuito ya invertido, ¿no? Entonces vamos a determinar rápidamente la corriente que fluiría en este punto, ¿no? Que pues vendría siendo la corriente de toda esta rama, ¿no? La corriente de toda esta rama hay que determinarla. ¿Sale? Entonces, para eso, ¿qué podemos hacer para determinar dicha corriente? Vamos a hacer una reducción R3 con R4 en paralelo con... Bueno, más bien vamos a obtener la R total, ¿no? Para poder después determinar las corrientes. Entonces la R total es igual a ¿qué?
tenemos R1 en paralelo. No, no es cierto, estoy mal. Es R1. R1 quedaría en serie, ¿no? Sería R1 en serie con R2 y esta sí va a estar en paralelo con R3 en serie con R4. ¿Estamos de acuerdo? Estos dos están en serie, aquí está. Luego quedan en paralelo con R2 y posteriormente en serie con R1. Entonces, esto sería igual a ¿qué? Vamos a sustituir 12 más 6 en paralelo con 2 más 4. ¿Sale? Entonces, si se dan cuenta, 2 más 4 son 6, el paralelo con 6, pues es la mitad, ¿no? Serían 3. Entonces, la R total, la R total quedaría de 15, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Chicos, ¿estamos de acuerdo? Sí. Gracias. Entonces, la corriente total quedaría de 45 volts sobre 15 ohms. Nos van a dar 3 amperes. Para no variar. 3 amperes. Y entonces ahora aplicamos un divisor de corriente para determinar la corriente que fluye por la rama de este lado, ¿no? Nos interesa esta corriente de aquí. Entonces, vamos a decir que es la corriente 2. Bueno, aquí ya le pusieron una etiqueta, ¿no? Es solamente la I. Entonces, I será igual a ¿qué? I será igual a ¿qué? A R2 sobre R2 más R3 más R4 por la I total. ¿Sí? Entonces vamos a hacer la división. Son 6 entre 6 más 2 más 4 por 3 amperes. ¿Cuánto nos da eso? 6 entre 12 por 3. 1.5. Bueno, entonces, y sí, pues tienen lógica, ¿no? Son 6 ohms aquí y acá tenemos 6 ohms. Están de acuerdo que la corriente se divide en mitades. Entonces tenemos como corriente 1.5 amperes. Sale, ya determinamos entonces la corriente que pasa por aquí, la que nos interesa. Ahora vamos a trabajar con este circuito, ¿sí? Para corroborar que se cumple el teorema de reciprocidad. ¿Qué quiere decir? Que la corriente que circule por R1 deberá de ser de 1.5. Sale, vamos a resolver el circuito. Para esto, pues primero calculamos la R total. Y en este caso tenemos R1 con R2 en paralelo. ¿Sí? Y posteriormente la unión de esas dos queda en serie con R3 y R4. Más R3 más R4. Entonces sería 12 en paralelo con 6. Y posteriormente le sumamos 2 y le sumamos 4. ¿Cuánto nos da eso? Sería 12 por 6 entre 12 más 6 nos da 4 más 2, 8
No es cierto, más 4, 8, más 2, 10. Entonces, la R total es de 10. Por lo tanto, la I total serán 45 volts sobre 10. Nos va a dar 4.5 amperes. Entonces, aplicamos el divisor. ¿Sí? En este nodo pues, se va a ir una corriente para acá y otra pues será la de I. Entonces, para aplicar ese divisor, queremos calcular I. ¿Qué hacemos? Vamos a calcular la corriente aquí. Entonces, tenemos que tomar la resistencia de este lado. ¿Sí? Serían 6 sobre 12 más 6 por la corriente de 4.5 amperes. ¿Cuánto nos da, chicos? 6 entre 18 por 4.5. Pues ahí está. Nos da una corriente de 1.5 amperes. Y con eso corroboramos que sí se cumple el teorema de reciprocidad. ¿Sale? Les voy a ser honesto, yo tampoco lo he aplicado. Es un teorema que, pues bueno, o sea, sí se da, sí se cumple lo que dice. Sin embargo, nunca le he encontrado una aplicación ya así en la vida real. Entonces, pues bueno, es un conocimiento extra, más vale saberlo a ignorarlo, ¿no? Como dicen por ahí, más vale tenerlo y no usarlo a necesitarlo y no tenerlo. Pero bueno, así se resuelve. Ok. Hacemos uno para llevar y ya con eso cerramos la clase de hoy. Si les parece bien, se los comparto en el WhatsApp para que pues lo tengan ahí a la mano, ¿no? Sí, profe, está bien. Un segundito, busco el ejercicio y se los comparto a la brevedad. Y ya con eso pues terminamos la clase del día de hoy. Sale, miren, es uno sencillo. Les mando las dos imágenes, el circuito original y ya el circuito aplicándole la reciprocidad. Pues bueno, hay que corroborar que sí se cumple la reciprocidad. Ok, ahí está el circuito, está cargando en el WhatsApp.